Hola, ¿qué tal? Cuando se estrenó Vértigo el 9 de mayo de 1958 en el Stage Door Theater de la ciudad de San Francisco, el recibimiento que le dio la crítica estuvo lejos del reconocimiento de la misma como una de las mejores películas de la historia del cine del que disfruta a día de hoy. A Alfred Hitchcock se le había llegado a llamar el mejor director de películas irrelevantes del mundo, un entertainer, alguien que básicamente hacía thrillers comerciales. Vaya, alguien no muy fiable dado que el género que le había popularizado a través de películas como Extraños en un tren, Crimen perfecto o La ventana indiscreta era uno tan poco digno como el suspense, el cine criminal. En el fondo pasó lo que pasa siempre: cuando un cineasta comete el pecado de gustar a la gente, los críticos rancios arrugan el morro. Pero no todos los críticos de los años 50 veían con malos ojos a Hitchcock, que había una nueva generación de críticos franceses que iban a cambiar nuestra forma de entender el cine de Hitchcock en particular y de todo el cine en general. En Francia, una nueva generación de críticos crecidos en la revista Cahiers du Cinéma, los conocéis a todos, me refiero a los futuros directores François Truffaut, Jean-Luc Godard, Eric Rohmer, Claude Chabrol y Jacques Rivette, habían cambiado la historia de la crítica, habían cambiado la historia de la forma en la que se ven las películas al desarrollar lo que se conoce como la política de los autores, o la teoría de los autores, que se conoce por los dos nombres. En ella, para resumirla en pocas palabras, se defendía la figura del director como la del máximo autor de la película, dado que consideraban las películas un reflejo de la visión artística del director. Un director-autor, al contrario que un director artesano, no se limita a poner en imágenes un guión con la ayuda de los actores, sino que a través de la puesta en escena de la película, donde se hallarán siempre temas y formas visuales recurrentes, nos está ofreciendo una visión muy particular tanto del mundo como de su cine. Ya lo había anunciado Alexandre Astruc en su célebre texto de la cámara estilo, donde decía que un director-autor escribe con su cámara de la misma manera que el escritor escribe con su pluma estilográfica. Por decirlo a lo bestia, un autor es aquel cineasta que posee un estilo claro y definido que lo diferencian del resto y que siempre se acaba mostrando en todas sus películas, tanto las buenas como las no tan buenas. Aunque si hacemos caso a François Truffaut, que era el crítico más agresivo del grupo, no existen películas buenas y malas, solo buenos y malos autores. A lo que añadió como puntilla que cualquier película mala de Jean Renoir era mucho mejor que... Y aquí podéis completar la frase con el director sin estilo que menos os guste. Y fue Truffaut también el que dijo que en el cine de Hitchcock la forma no embellece el contenido, sino que lo crea por sí mismo. Entre los cineastas que defendieron y auparon los críticos cayeristas se encontraban el propio Jean Renoir, Luis Buñuel, Nicolas Ray, Roberto Rossellini, Max Ophuls, Vincente Minnelli, Orson Welles, Luchino Visconti, Howard Hawks y, por supuesto, Alfred Hitchcock. El crítico norteamericano Andrew Sarris, ya en la década de los 70, se hizo suya la teoría de los autores, convirtiéndose en su principal baluarte en los Estados Unidos. Sarris solía diferenciar a los grandes directores en dos categorías: los hijos de Murnau, aquellos cuya puesta en escena cedía el poder a la cámara y sus movimientos, como Orson Welles, y los hijos de Eisenstein, aquellos que principalmente trabajaban la película a través del montaje, Alain Resnais, siendo Alfred Hitchcock uno de los pocos ejemplos en los que ambas tendencias convergían. Sarris escribió: Hitchcock corta en su mente y no en la sala de corte. Hitchcock era tan bueno manejando la cámara, diseñando toda la puesta en escena de sus películas, como montando sus, por lo general, increíbles imágenes. Y si no me creéis, hagamos un repaso a grandes momentos en el cine de Alfred Hitchcock donde ambas artes, movimientos de cámara y montaje, se combinan de forma espectacular. Esto va a molar. Venga, empezamos por El suelo invisible del enemigo de las rubias, 1927. El momento en que descubrimos al asesino con el tic nervioso del parpadeo en Inocencia y Juventud, 1937. Did you ever see anything so delicate? El fetichismo de la lencería de Rebecca, 1940. Look, you can see my hand through it. El falso plano secuencia que nos cuela en la maqueta del avión de enviado especial, 1940.
him, I found that picture. De Sospecha, 1941, siempre se cita la bombilla en el vaso de leche. Pero, ¿y qué hay del momento de lucha-beso sin saber si es lucha o beso de los amantes? What did you think I was trying to do? Kill you? I switch you over to our microphone near the bow of the ship so that you may hear the actual launching. Now I can see that Mrs. Pierce is moving towards the bow of the ship. I'll switch you over now to Mrs. Pierce. In the name of the people of the United States, I christen thee Alaska. La lucha por la bomba, esta vez sí, en Sabotaje, 1942. El monólogo en que Joseph Cotten se descubre como el asesino de viudas en La sombra de una duda, 1943. Husbands who've spent their lives making fortunes, working and working. Then they die and leave their money to their wives, their silly wives. And what do the wives do, these useless women? You see them in the hotels, the best hotels every day by the thousands. Drinking the money, eating the money, losing the money at bridge, playing all day and all night, smelling of money. Proud of their jewelry, but of nothing else. Horrible. Faded, fat, greedy women. El beso que abre las puertas del amor en Recuerda, 1945. Aunque la mano y la pistola gigantes, en punto de vista subjetivo del final, también son increíbles. El movimiento de cámara que descubre la llave en Encadenados, 1946. Sin olvidar que en esta película también está el beso más complicado de rodar de toda la historia del cine. What on earth's the matter? I was sure she'd notice. Notice what? The rope, of course. Brandon, we've got to hide it. Why? Why? Yes, why? It's only a piece of rope, Philip, an ordinary household article. Why hide it? It belongs in the kitchen drawer. Toda la soga, de 1948. El cómo se allana una casa en Pánico en la escena, 1950. Is your name Miriam? Why, yes. How did you... El asesinato reflejado en las gafas de la víctima, de Extraños en un tren, 1951. Hello. El crimen imperfecto de Crimen Perfecto, 1954.
Otra con Grace Kelly, cuando el asesino la descubre en su apartamento y todo lo vemos desde la perspectiva de James Stewart en La ventana indiscreta, 1954. Oh, no. Oh, no. El intento de asesinato en la ópera en las dos versiones, que las dos son increíbles, de El hombre que sabía demasiado, tanto la de 1934 como la de 1956. Cuando se funden los dos rostros en uno, el del falso culpable y el del falso inocente, en Falso culpable, 1956. La persecución del avión con la muerte en los talones, 1959. La ducha de Psicosis, 1960. La escena en que los cuervos empiezan a aglomerarse en el parque en Los pájaros, 1963. ¿Cuánto cuesta matar a una persona? La larga secuencia de asesinato de Cortina Rasgada, 1966. La secuencia es más larga, pero ponemos un trozo. Tell the cookie she should put that down. She's gonna cut your fingers off. Okay, you had your fun. Now we stop these games. El plano cenital y la falda morada abriéndose como la sangre de Topaz, 1969. Y un último asesinato, el del sádico asesino de Frenesí, 1972. Dear Jesus, help me! Help me! Y diréis, espera, Alex, pero que aquí faltan los momentazos de Vértigo, que en España se estrenó con el acompañamiento de Entre los muertos. Y es que los he omitido a propósito porque esta es nuestra retrocrítica de la película y me los he querido guardar para verlos en detalle con todos vosotros y vosotras. Y como todas las retrocríticas, esto empieza con nuestra escala de planos.
En Vértigo, cada línea de diálogo, cada movimiento de cámara, cada color, cada detalle que vemos en el plano, decoración, vestuario, gestos de los actores, cada nota musical que Bernard Herrmann compuso una música para la película que puede ser la mejor de la historia del cine, cada localización de San Francisco, todo cuenta. Todo en Vértigo cuenta, todo en Vértigo tiene valor y todo en ella está perfectamente interrelacionado entre sí de una forma muy calculada, pero también muy orgánica, tanto en el detalle particular como en su significado global. Vértigo es, además, una de las películas más misteriosas de la historia del cine. Un estudio casi perverso sobre la mirada, sobre la obsesión, sobre el amor roto, imposible, asesinado, también sobre la dominación del otro, el miedo, el duelo, en definitiva, y como bien dijo François Truffaut, un comentario lírico sobre las relaciones entre el amor y la muerte. Contemos un poco la historia de Vértigo. I saw the film fairly early in my life as a film person, and I saw it through Marty. It became a lost film, so to speak, and I'm talking about all the filmmakers in the 70s were trying to find copies of it. Some people had 16s, so it became a picture we were looking for. It was a kind of forbidden document, a kind of sacred document that only certain insiders had privilege to. It's just kind of hard to imagine in today's world of indiscriminate access to virtually everything. So the number of people who had seen Vertigo weren't that many. Hitchcock wasn't talking about it that much because it wasn't very successful. Qu'est-ce qui vous gêne dans le film? The hole in the story. The husband who pushed his wife off the tower. How did he know that Stuart wasn't going to run up those stairs? Vértigo, que Hitchcock iba a dirigir dentro de su acuerdo con 5 películas para Paramount Pictures, era la adaptación de la novela D'Entre les Morts de 1954 de Pierre Bouleau y Thomas Narcejac, los mismos autores de la novela que había dado pie a la magnífica Las Diabólicas de Henry Georges Clouzot, que Hitchcock en su día también intentó hacerse con los derechos. De hecho, se cuenta que los escritores escribieron Vértigo ya pensando en que Hitchcock la iba a adaptar sin que Hitchcock supiera nada de nada. Apuntemos aquí un detalle clave, significativo del argumento, de la diferencia entre novela y libro, y es que la novela, que ocurre en un lugar y tiempo distinto al de la película, el protagonista acaba estrangulando a la mujer con sus propias manos, convencido que así podrá devolver la vida a la verdadera Madeleine. Un detalle bastante significativo. Hitchcock venía de estrenar Falso culpable, de 1956, su película neorrealista, donde había trabajado con la actriz Vera Miles, a quien el director pensaba convertir en su nueva Grace Kelly, después de que la actriz de La ventana indiscreta se retirara de la actuación al contraer matrimonio con el príncipe Raniero del Principado de Mónaco. Miles, que ya había trabajado con Hitchcock en el episodio piloto de Alfred Hitchcock presenta Revenge, el mismo año además que rodó con John Ford Centauros del Desierto, y James Stewart, fueron los elegidos por Hitchcock para dar vida a Madeleine y Scotty, mientras que el guión fue pasando por distintas manos. Alec Coppel, Samuel Taylor, Maxwell Anderson, siempre en diálogo continuo con Hitchcock, que además estaba produciendo en paralelo la segunda temporada de su exitosa serie de televisión. Sin embargo, la producción de Vértigo, que debía empezar a rodarse a principios de 1957, se vio retrasada por serios problemas de salud de su director, que fue hospitalizado hasta en 3 ocasiones, víctima de una hernia umbilical, cálculos biliares, hemorragias internas, etc., lo que le obligó a guardar cama durante varias semanas. Además, a su mujer y compañera de trabajo en múltiples películas, Alma Hitchcock, le detectaron un cáncer por el que tuvo que ser tratada y del que finalmente logró curarse. Mientras todo esto ocurría, Vera Miles se cayó del proyecto al quedarse embarazada de su marido, el Tarzán de la época, Gordon Scott. Hitchcock se cogió un enfado importante por esto. Era la 4ª vez que la vida romántica de sus actrices daba el traste con sus proyectos. Primero fue Ingrid Bergman, luego Anita Bjork, luego Grace Kelly y ahora Vera Miles, con la que Hitchcock sí volvería a trabajar en el futuro, dándole el papel de la hermana de Marion Crane en Psicosis. I don't care if you believe me or not. All I want to do is see Marion before she gets in this too deeply. Es entonces cuando aparece Kim Novak,
una joven actriz de 24 años que estaba bajo contrato en Columbia, donde era la protegida del jefe del estudio, el todopoderoso Harry Cohn. Así que para poder contar con la actriz se estableció un doble acuerdo entre Paramount y Columbia. Novak haría Vértigo siempre y cuando James Stewart aceptara participar junto a Novak en Me enamoré de una bruja, de Richard Quine. Curiosamente, dados los continuos retrasos en la producción de Vértigo, esta película se realizó y estrenó antes que la de Hitchcock, y no pueden existir dos películas más distintas que Me enamoré de una bruja y Vértigo. La relación de Hitchcock con Novak no fue todo lo buena que se podía haber deseado, ya fuera por la desilusión del director tras la caída de Vera Miles, ya fuera porque la joven actriz puso pegas tanto al vestuario de Madeleine, obra de nuevo de la leyenda del diseño de vestuario Edith Head, como a la frialdad con la que Hitchcock le pedía que interpretara a Madeleine. La relación entre el director y la actriz fue algo tensa. A Hitchcock, que no tenía mucho respeto por los actores, sí, esto es muy sabido, le encantaba controlar a las actrices, les hacía de Pigmalión antes de los rodajes, algo que en ocasiones les llegaba a incomodar, como confesó en su día Tippi Hedren, la actriz de Los pájaros, y Marnie la ladrona. Les decía a las actrices cómo tenían que vestirse, cómo tenían que caminar, cómo tenían que trabajar la mirada, cómo debían comer, o incluso qué vino debía acompañar esa comida en concreto. Dicho de otra forma, Hitchcock moldeó el aspecto y la interpretación de Kim Novak de la misma forma en que Scotty pues, moldea a Judy en la ficción. Al final, del fruto de dichas tensiones, acabaron ganando los dos. Vértigo no solo es de largo la mejor película de Kim Novak, donde ofrece una doble interpretación como Madeleine y Judy maravillosa, sino que también podríamos estar delante de la mejor película de Alfred Hitchcock. Y eso son palabras mayores. Aunque el director nunca quisiera darle dicho reconocimiento, probablemente porque la película fue mal recibida por la crítica y no funcionó en taquilla como a él le hubiera gustado. Pero hubo algo positivo en la alargada preproducción de Vértigo, puesto que no solo habían conseguido un libreto que satisfacía a todos los responsables, sino que además Hitchcock había elaborado un meticuloso guión técnico donde se detallaban todos los aspectos técnicos del film. Desde las posiciones de cámara, que para ello se trabajó con maquetas, miniaturas, tanto de San Francisco como de las localizaciones en interiores, hasta todos los comentarios sobre cómo debía funcionar la música en cada escena. El rodaje de la película iba a ser un recorrido casi turístico por enclaves míticos de la ciudad de San Francisco: Fort Point, el Palacio de la Legión de Honor, la Misión de San Juan Bautista o el Bosque de Secuoyas de Big Basin. Además, claro, de todas las calles de San Francisco por las que debemos conducir a Scotty, siempre cuesta abajo, nunca cuesta arriba, que Scotty tiene acrofobia. Finalmente, el reparto se completó con la actriz Bárbara Bel Geddes para dar vida a Mitch, la amiga, madre, enamorada de Scotty, el actor Tom Helmore, que daría vida al villano de la función, Gavin Elster, y el actor de origen ruso Konstantin Shane como el librero Pop Liebel. Finalmente, tras prácticamente 2 años de escritura de guión, la película inició su rodaje en San Francisco el 30 de septiembre de 1957. La primera secuencia que se rodó fue la escena en la que Scotty sigue a Madeleine cuando visita la tumba de Carlota Valdés. Y la última fue el cameo de Hitchcock, en diciembre del mismo año. Vertigo, c'est un de vos films les plus poétiques. Il est plus poétique que dramatique même. Mais le film, dans le côté rêve, il a une espèce de lenteur, quelque chose de contemplatif que n'ont pas vos autres films. Ils sont souvent construits sur la fulgurance, la rapidité. Yeah, but you're dealing with the point of view of an emotional man. Qu'est-ce qui intéressait le plus M. Hitchcock dans le sujet? I was intrigued with the efforts to create a woman. Ce qui m'intriguait, c'était les efforts In the image of a dead woman. de créer une femme à partir de l'image d'une femme morte. En Vértigo se nos cuenta la historia de Scotty Ferguson, James Stewart, un detective de homicidios que solo al arrancar la película se queda colgado de un tejado, dejando no solo que escape el hombre que persigue, del que jamás sabremos nada, sino que además provoca involuntariamente la muerte de un compañero. Tras el incidente, Scotty sufre acrofobia, miedo intenso a las alturas, lo que le produce vértigos, por lo que abandona el trabajo y vive en soledad con la única excepción de su amiga Mitch, Bárbara Bel Geddes, enamorada en dramático silencio del hombre.
La acción arranca cuando un antiguo compañero, Gavin Elster, Tom Helmore, el verdadero Mefistófeles de la función, capaz de urdir un plan tremendamente alambicado y rocambolesco con tal de asesinar a su mujer, Madeleine, le pide a Scotty que vigile a esta, puesto que al parecer ella cree estar poseída por el espíritu de Carlota Valdés, una mujer que se suicidó tras ser despreciada por su amante y arrancada de su hijo. Claro que Scotty no sigue en ningún momento a la verdadera Madeleine Elster, sino a una ficción de la misma a la que da vida una mujer rubia, fría y enigmática, como solo a Hitchcock le gustaban las mujeres rubias, frías y enigmáticas. Kim Novak. El objetivo es que Scotty sea testigo del falso suicidio de la mujer y para ello la Madeleine falsa debe lograr enamorarle. Y vaya, si lo consigue. Durante largos 20 minutos vemos a Scotty seguir con la mirada a Madeleine por una ciudad de San Francisco tremendamente onírica. Filmada por Hitchcock con filtros de niebla porque Hitchcock va más allá de querer igualar la mirada de Scotty con la del espectador. Hitchcock quiere que sintamos lo mismo que Scotty. Hitchcock quiere que todos nos enamoremos de Madeleine. Y todos esos paseos, todo ese deambular de Scotty detrás de Madeleine, se hace en el más absoluto silencio. Bueno, con sonido ambiental, la música de Bernard Herrmann, pero sin diálogos. Quizás por aquello que decía Hitch, que las películas mudas eran la forma más pura del cine. O quizás también por la frase mítica que le soltó a Truffaut cuando dijo: en la mayoría de los films hay muy poco cine. Y yo llamo a esto fotografía de gente que habla. Cuando se cuenta una historia en el cine, solo se debería recurrir al diálogo cuando es imposible hacerlo de otra forma. Tras múltiples paseos que configuran un San Francisco inusualmente vacío de personas y coches, un rescate bajo el Golden Gate, un encuentro tórrido e intrigante en la casa de Scotty, es imposible no pensar que Scotty ha desnudado y metido en la cama a Madeleine, y una visita al bosque de secuoyas, los amantes imposibles se besan por primera vez con las olas de la bahía estallando contra las rocas en una clara rear projection, que a Hitchcock le encantaban las rear projection, una metáfora aún más pasional y violenta que la realizada con los fuegos artificiales de Atrapa a un ladrón. Scotty y nosotros con él hemos caído de lleno en la trampa de Elster. En el último paseo de estos falsos inocentes, Scotty y Madeleine se besan en la caballeriza. Entonces ella se despide y echa a correr. Scotty trata de seguirla, pero se queda clavado en las escaleras que se deforman en su mente acrofóbica y ve caer al vacío a la verdadera Madeleine. El plano deformante que ponía en forma el vértigo de Scotty había sido ya usado con anterioridad en el cine, pero fue tan categórico su efecto en la película de Hitchcock que acabó adquiriendo un nombre propio dentro del lenguaje cinematográfico, el conocido como efecto vértigo, que no es más que la conjunción de dos movimientos en sentido opuesto, un traveling hacia adelante, movimiento físico, con un zoom hacia atrás, movimiento óptico, o viceversa, un traveling hacia atrás con un zoom hacia adelante. La idea fue del director de segunda unidad Irving Roberts y se rodó con una miniatura del interior de la torre. La muerte de Madeleine, o bueno, la falsa muerte de Madeleine, aunque entonces ni Scotty ni nosotros lo sabíamos, es uno de los momentos más importantes, por inesperado y dramático, de la historia del cine. Y ha marcado las desapariciones futuras de un montón de personajes dentro del propio cine. Pero no adelantemos acontecimientos, que de las herencias de Vértigo hablaremos al final de este vídeo. Sí que hay que decir que no era la primera vez que Hitch nos engañaba con una caída desde una torre alta, que ya en Enviado Especial de 1940 nos hacía un trueque de prestidigitador para hacernos creer que el hombre muerto era el protagonista Joel McCrea. Y ahora paremos un rato. Luego sigo contando la película, que creo que es necesario analizar distintos detalles de la misma antes de seguir. Y vamos a empezar por hablar de sus títulos de crédito. Los títulos de crédito de Vértigo los realizó el maestro Saul Bass, un artista que siempre ha estado asociado a Alfred Hitchcock, y eso que en realidad únicamente colaboraron en 3 películas, que con Scorsese, por ejemplo, lo hizo 4 veces. Ahora, que 3 diseños increíbles en 3 películas increíbles. Vértigo, con la muerte en los talones, y Psicosis. Donde también sería el responsable de realizar el storyboard de la mítica secuencia del asesinato en la ducha de Marion Crane. Veamos los títulos de Vértigo.
Lo primero que vemos de los créditos es el logo en blanco y negro de Paramount mientras entran los acordes de Bernard Herrmann. Le sigue el logo de VistaVision y por corte saltamos al color, donde en la parte izquierda de la pantalla tenemos el rostro segmentado de una mujer sobre fondo negro. ¿Es una mujer o es una máscara? Nos está alertando ya Saul Bass que esta película va a tratar el tema de las máscaras y las falsas identidades. Sigamos. La cámara se mueve a la izquierda llenando la pantalla con los labios de la mujer y sobre ellos aparece el nombre de James Stewart. La cámara sube y encuadra los ojos de la mujer. Esta va a ser una película sobre la mirada, así que los ojos son básicos. Estos giran a derecha e izquierda mientras aparece el nombre de Kim Novak, que no es la mujer que estamos viendo. Pasamos al plano detalle del ojo izquierdo y debajo de él se escribe el nombre del verdadero culpable de todo esto: el maestro Alfred Hitchcock. Levísimo acercamiento a la pupila mientras la imagen se tiñe de rojo. De los colores de Vértigo hablaremos en un segundo. Y desde el interior surge el título de la película: Vértigo. El título se escapa por arriba y en el interior de la pupila aparece la primera espiral girando, o como bien diría Romer, una superficie helicoidal en movimiento en color morado. Esta acaba por dominar todo el plano. A partir de aquí, un seguido de espirales en movimiento que Bass creó inspirado por el trabajo experimental del artista John Whitney irán sucediéndose en distintas formas y colores, alertándonos subrepticiamente de la estructura de la narración. Porque la película que estamos a punto de ver va a girar en círculos, estructurándose sobre una serie de repeticiones, tanto de acciones, seguir a Madeleine, subir las escaleras del campanario, 2 saltos al vacío, como de personajes, 2 Madeleine, la verdadera y la ficcional, aunque también 2 Judy, la joven de pueblo que llega a San Francisco y la joven que se disfraza de Madeleine, donde se irán presentando distintas variaciones hasta acelerarse y caer al vacío en su final. Los créditos se cierran con el regreso del ojo de la mujer misteriosa en primer término. ¿Será ella la verdadera Madeleine Elster? Al fin y al cabo, Vértigo es una película que ya no solo nos habla de la mirada en sí, sino de su problemática subjetividad. ¿Qué es aquello que vemos? ¿Es real? ¿Es ficción? ¿Es una construcción que nos hacemos nosotros en la cabeza sobre aquello que miramos? ¿Nos podemos fiar de nuestros propios ojos? ¿Nos podemos fiar de nuestros propios sentimientos? Vértigo, que es una película que combina impresionismo, captar la impresión de las cosas por encima de su realidad, de ahí el velo blanco como de niebla que envuelve las imágenes, con pinceladas expresionistas, puesto que se llega a forzar la representación hasta que ésta se vuelva profundamente subjetiva, el momento del beso en Traveling 360, tiene una paleta de colores muy marcada, dado que Hitchcock emplea los colores en Vértigo para comunicar ideas y emociones que refuercen tremendamente la vertiente psicológica de la narración. Vamos, que los colores en Vértigo, rodados en VistaVision y Technicolor, no son decorativos, sino que poseen significado. Veámoslo. Rojo. El rojo en Vértigo representa tanto la pasión, el amor loco, como el peligro, y tenemos varios en la película. Rojo es el suelo y la silla de Gavin Elster, alertándonos de que Scotty se está metiendo en algo peligroso. Rojas son las paredes, el suelo y las sillas del restaurante Ernie's, donde Scotty ve por primera vez a Madeleine y se produce el flechazo. Aquí se mezcla de nuevo lo peligroso de la situación como el estallido amoroso. Rojo es el puente Golden Gate, debajo del cual se tira Madeleine a la bahía. Roja es la bata que se pone Madeleine en casa de Scotty, un momento, como hemos dicho, altamente sexual, dado que queda implícito que ella está desnuda debajo de la bata y que ha sido Scotty quien le ha quitado la ropa. Igualmente rojo es el broche que condenará a la pareja, pues le servirá a Scotty para descubrir la verdad. Y finalmente roja será también la pesadilla que tendrá Scotty tras la muerte de la primera Madeleine. Johnny. No, it's not funny, Mitch. Johnny? No. Johnny, I just thought... No. Let's make that movie some other night. Fijémonos un momento en Mitch, en su momento clave de la película, donde empujada por los celos trata a su manera naif y divertida de seducir a Scotty, lleva una blusa roja. Oh, Marjorie, what do you... Fool! Idiot! Por el contrario, cuando vuelve a su rol de amiga madre, va vestida de azul claro, el color de la calma, de la serenidad.
Verde. El color verde está asociado al misterio, a lo desconocido. Verde es el vestido de Judy cuando Scotty la ve por primera vez tras la muerte de Madeleine, a la que vemos, por cierto, entre dos coches verdes. Ligeramente verde es el reflejo de Madeleine en la floristería. Verde es el letrero de neón que ilumina la habitación de Judy. Verdísimo es el plano de ella sumida en la oscuridad, solo una silueta negra devorada por el verde de la habitación. Igualmente verde es la niebla diegética que envuelve a Madeleine de vuelta de entre los muertos. Negro. El color negro tiene que ver, bueno, con la muerte. Por eso cuando se cruzan el verde y el negro, como en la fachada de la casa de Judy, se nos está representando que estamos entre la vida y la muerte, puesto que Madeleine está a punto de resucitar. Si nos fijamos bien, antes de ir al campanario a su fatal desenlace, Madeleine lleva un jersey negro debajo del abrigo gris. Igual de negro que el vestido que lleva Judy ya transformada en Madeleine cuando Scotty la fuerza a subir al campanario. En la escena final ya no hay rojos ni verdes, el negro de la oscuridad es el predominante y negra será la sombra de la monja que empuje a Judy hacia la muerte. ¿Es Vértigo la película clásica más moderna o la película moderna más clásica? No me puedo enredar mucho en este maravilloso viejo dilema porque nos llevaría todo el vídeo, pero hagamos un pequeño inciso en esta pequeña secuencia entre Scotty y Gavin Elster, la primera vez que se conocen, que creo que es bastante significativa. How did you get in the shipbuilding business, Gavin? I married into it. Very interesting business. No, to be honest, I find it dull. Well, you don't have to do it for a living. No, but one assumes responsibilities. My wife's family is all gone. Someone has to look after her interests. Her father's partner runs the company yard in the East, Baltimore. So I decided, as long as I had to work at it, I'd come back here. I've always liked it here. How long have you been back? Almost a year. You like it, huh? Well, San Francisco's changed. The things that spell San Francisco to me are disappearing fast. En el cine clásico, las conversaciones a dos seguían siempre una regla básica. Primero un plano general donde vemos a los personajes y luego una sencilla concatenación de plano y contraplano de cada uno de ellos siguiendo el diálogo, como vemos en esta secuencia de Al este del Edén de Elia Kazan. Pero en Vértigo no pasa esto. Hitchcock en Vértigo no hace más que mover a sus personajes en el plano, juntándolos, separándolos, poniéndolos a distinta distancia del foco, mostrando a uno de espaldas y a otro de frente. Y cuando usa el plano contra plano, los actores están siempre moviéndose, levantándose, sentándose, convirtiendo lo que sería una simple conversación en algo mucho más extraño, ambiguo, nervioso. Una técnica de puesta en escena de conversaciones a dos radicalmente moderna que con los años no dejaría de mutar encontrando variaciones preciosas tanto cercanas en el tiempo a Vértigo, como al final de La Escapada de 1960 de Jean-Luc Godard, como cercanas en el tiempo a nuestro ahora, Rivales, 2024, de Luca Guadagnino. It's broken. And she's not coming. Right. You made it sound like we wanted to fuck her in here. We do want to fuck her in Okay, here. yeah, maybe, but what was your plan? Y ahora veamos en detalle la secuencia en Ernest, la primera vez que se ven Scotty y Madeleine. La cámara nos acerca en un traveling hacia la puerta y pasamos por fundido a Scotty, espiando a la pareja. Toda la secuencia estará marcada por el fuerte expresionismo del decorado, paredes, suelo, techo, sillas, todo es tremendamente rojo. Es tan exagerado el uso del color que todo cobra un tono irreal, subjetivo, ligeramente abstracto. Al fin y al cabo, Hitchcock quería, de nuevo, que viéramos a través de los ojos de Scotty, que viviéramos lo que ocurre dentro de su cabeza. Vemos por primera vez el recogido del pelo de Madeleine en bucle, en espiral de vértigo, el mismo del que tendremos un plano detalle cuando ella se encuentre en el museo y su peinado rime con el del cuadro de Carlota Valdés. Cuando la pareja se acerca a la posición de Scotty, los movimientos son lentos. Ella cruza un marco, de nuevo, fuertemente abstractivo, la puerta por la que aparece el amor, la obsesión, la locura, el flechazo que te mata, y así, sin cortes, se pasa de plano general a
plano medio y finalmente a primer plano cuando Madeleine se detiene para que Scotty la vea bien. Detén la imagen, Verónica. Esto no es un primer plano normal, sino uno de perfil. Precioso, mítico, histórico. No nos hemos dado ni cuenta, pero el fondo se ha vuelto borroso. El sonido ambiente ha sido devorado por la música de Herman. El rostro de Madeleine lo llena todo. Increíble aparición de un protagónico femenino en una película de Hitchcock, y eso que él era un absoluto maestro presentando a sus actrices. Ingrid Bergman en Atormentada. Please be seated, gentlemen. I hope I'm not too late to take a glass of wine with you. My wife, gentlemen. Lady Henrietta Flusky. Grace Kelly en La ventana indiscreta. Tippi Hedren en Marnie, la ladrona. Seguimos. Precioso cómo giran las cabezas al mismo tiempo y en dirección contraria a Scotty y Madeleine. Y al final, en un último gesto de cabeza, Scotty ve salir del cuadro a Madeleine y Elster en plano entero y con un bonito reflejo. The sex psychological side is that you have a man creating a sex image that he can't go to bed with her until he's got her back to the thing he wants to go to bed with. It should be back from your face and pinned at the neck. I told her that. I told you that. We tried it. Or, metaphorically, indulged in a form of necrophilia. That's what it really was. La segunda parte de Vértigo vuelve sobre sus pasos para reescribirse de una forma despampanante. Tras la muerte de Madeleine, Scotty es sometido a un juicio humillante y posteriormente hospitalizado. En la cama del hospital, Hitch pone en escena la pesadilla que sufre Scotty. Dicha secuencia, generalmente mal atribuida a Saul Bass, en realidad la realizó el artista John Ferren, que ya había colaborado con Hitchcock pintando los cuadros del protagonista de Pero ¿quién mató a Harry? La pesadilla de Scotty mezcla animación tradicional, flashes de colores, primero azules, luego siempre rojos, impronta en los detalles, el medallón de Carlota, imágenes freudianas, la tumba vacía, aunque lejos de los diseños que hizo Salvador Dalí para Recuerda, y un final en modo cartoon terrorífico con la cabeza decapitada de James Stewart como protagonista. Y finalmente, la silueta de Scotty cayendo desde el campanario, adentrándonos en formas fuertemente surrealistas. Al final, Scotty despierta angustiado. En el hospital, el médico dice que Scotty sufre de melancolía aguda junto con complejo de culpa. Al salir del hospital, Scotty, como toda persona enferma de amor, vuelve a recorrer los mismos lugares donde compartió espacio con Madeleine, creyendo verla en otros cuerpos, en otros rostros, hasta que un día, ¡pam!, ve a Judy, que además se le aparece en perspectiva simétrica al primer encuentro con Madeleine, de perfil, el perfil, de nuevo, de Kim Novak. Es imposible olvidar la primera vez que uno ve Vértigo y siente, bueno, ese vértigo al ver a Madeleine Reloaded vestida pulcramente de riguroso y misterioso verde. Siempre he creído que Judy es la mejor actriz viva sobre la tierra en el momento en que abre la puerta y ve a Scotty y en vez de asustarse o escandalizarse o derrumbarse, nótese que Hitchcock alarga unos segundos el momento dándonos el contraplano de Scotty, simplemente dice, well, what is it? Could I ask you a couple of questions? What for? Who are you? My name's John Ferguson. Is this some kind of Gallipoli? No. Tras la tensa conversación en la habitación de Judy, los amantes quedan para verse más tarde. Entonces llega la gran revelación por partida doble. Primero un flashback donde se nos revela que la Madeleine que murió fue la verdadera Madeleine y no la falsa Madeleine a la que había interpretado, repito, gran actriz, Judy.
Y segundo, una carta narrada en off por Judy donde le explica lo sucedido a Scotty. Sobre este momento volveré más tarde, que tiene mucha amiga. Vértigo a partir de aquí acelera sus espirales. Scotty se convierte en Pigmalión buscando transformar a Judy, cuyo brutal parecido con Madeleine de momento no le hace sospechar. La obsesión, incluso la locura, se hacen dueñas de Scotty. Y Judy se deja. Porque se siente culpable, claro, pero sobre todo porque está enamorada. La pareja pasea por San Francisco. Van a cenar, van a bailar. Él le compra flores. Él le compra, bueno, el vestido gris que llevaba Madeleine, el mismo que hemos visto a Judy enterrar en el fondo del armario. Tras el vestido, tocan los zapatos. Tras los zapatos, el color del pelo. Judy llora por ello. Le dice no, le ruega, no podrás quererme a mí tal como soy. Y cuando acepta el cambio, vuelve sobre ello. Si hago lo que me dices, ¿me amarás? Son momentos tristísimos, pero también enfermizos, incluso terroríficos. La obsesión de Scotty por traer a Madeleine de entre los muertos no contempla, en ningún caso, qué va a ser de Judy. Todo el juego narrativo de Vértigo se acelera en su segunda mitad. Si en la primera parte de la película el tiempo discurría pausado mientras Scotty seguía a Madeleine por San Francisco, aquí todo va mucho más rápido, tremendamente más tenso. Y es que Hitchcock era un absoluto maestro en el arte de comprimir y dilatar el tiempo cinematográfico. Él mismo aseguraba que el tiempo cinematográfico nunca debería tener relación con el tiempo real. Sigamos. Con el vestido gris y el pelo rubio platino, Judy está en transformación 90% Madeleine. Aquí Hitch estira la tensión del film como solo él ha sabido hacerlo a lo largo de toda la historia del cine. Scotty no está contento. El pelo no está bien, está suelto en vez de estar recogido. La tortura psicológica y moral llega a su punto más alto. Nos saltamos la transformación y resurrección de Madeleine, que la vamos a analizar al detalle en unos momentos, y pasamos al final de la película. Ah, there you are. Thank you. I'm just about ready. All I've got to do is find my lipstick. I don't know where I put it. I had it a minute ago. Scotty descubre la verdad al ver el medallón de Carlota en el cuello de Judy que Hitchcock empalma en un par de zooms. Scotty fuerza a Judy a ir al campanario donde murió Madeleine. Estamos en la última espiral de la película. Allí se confiesan la verdad. Scotty está loco de rabia y Judy está muerta de miedo. Y cuando todo ha sido dicho, la pésima suerte de los amantes se vuelve trágica por culpa de una sombra amenazante. Judy cae al vacío. El plano final de Scotty abriendo los brazos en cruz es absolutamente demoledor. Estamos delante del final más desolador de toda la obra de Alfred Hitchcock. Antes de seguir analizando la película, centrémonos un segundo en su actor principal, James Stewart, el mismo al que acabamos de ver en el momento más terrorífico y triste de toda su carrera. Stewart era no solo uno de los mejores actores de la historia del cine, sino prácticamente uno de los rostros, cuerpos, manos, sobre todo manos, que Stewart movía mucho las manos, más icónicos del cine. Veréis, en su primera etapa como actor, Stewart era la encarnación entre ingenua y carismática del sueño americano, principalmente en sus películas con Frank Capra. Vive como quieras, del 38, Caballero sin espada, del 39, o Qué bello es vivir, del 46. Era la representación perfecta del hombre de a pie, el vecino perfecto, que se deja arrastrar por los acontecimientos siempre con una sonrisa en el rostro, caso de las magníficas Historias de Filadelfia, del 40, de George Cukor, y El bazar de las sorpresas, también del 40, de Ernst Lubitsch. Pero eso fue en las décadas de los 30 y los 40. En los años 50, Stewart se puso el sombrero de cowboy y trabajó una cara mucho más oscura, dramática, violenta, en los westerns increíbles todos de Anthony Mann, como Winchester 73, de 1950, Colorado Jim, de 1953, o El hombre del Laramie, de 1955. Tiene más westerns con Anthony Mann, pero no podía ponerlos todos porque yo con esto aquí pierdo la calma. Con Alfred Hitchcock la cosa iba a ser algo diferente, algo muchísimo más retorcido, que llegaría a su máximo nivel de perversión en el Scotty Ferguson de Vértigo. Stewart hizo 4 películas con Hitch: La soga, del 48, La ventana indiscreta, del 54, El hombre que sabía demasiado, del 56 y Vértigo, del 58. A Hitch le iba bien aquello de que Stewart representara al hombre de a pie,
alguien con el que el público se pudiera identificar fácilmente, porque a Hitchcock, aunque era un realizador al que le gustaba atender a la abstracción y que jamás renunciaba a un buen artificio, también buscaba la total inmersión del espectador en sus películas. Y James Stewart era un actor que sabía integrarse a la perfección en las películas que protagonizaba. Luc Mouillet, de hecho, escribió que Stewart se integraba tan bien en sus películas que era como si se disolviera en ellas, haciendo de su trabajo una mezcla asombrosa de cálculo e improvisación perfectamente integrada en la narración. En otras palabras, Stewart no parece que interpreta a un personaje, parece que lo sea en realidad, pero sin dejar de ser ese rostro perfectamente reconocible para todo buen amante del cine clásico. Una condición espectacular solo a la altura de los actores más grandes, como Gary Cooper, como Cary Grant o John Wayne. Mouillet, por cierto, también dijo que había que ver las películas de Stewart sin subtítulos, porque así podíamos disfrutar con atención del trabajo que el actor hacía con las manos. Where do you go these days? Just wandering. Where? Roundabout. Oh. What was this desperate urge to see me? All I said in my note was, where are you? Doesn't sound very desperate to me. I detected a little undercurrent. James Stewart sería así el hombre común que en manos de Hitchcock acababa enredándose en tramas rocambolescas que o bien amenazan su vida o bien amenazan su cordura. A los personajes de Alfred Hitchcock se les desordena la cotidianeidad, volviéndola tremendamente amenazante. Son figuras que se ven envueltas en intrincados complots, falsas acusaciones e incluso amenaza de muerte directa para ellos mismos o aquellos que aman. Como buen hombre común, los personajes de Stewart para Hitch son prudentes aunque curiosos, valientes pero sin por ello dejar de tener miedo, y son usualmente pasivos hasta que la realidad les obliga a tomar parte de la acción. Veámoslo un poco más de cerca. En La Soga, su primera película juntos, el personaje de Stewart es un profesor de filosofía que desarma y descubre a los dos jóvenes asesinos que han montado una fiesta con el cadáver escondido pero de cuerpo presente. ¿Pero es realmente así? Si nos fijamos, Stewart, si bien indaga y presiona a los jóvenes, son más bien estos los que acaban derrumbándose, incapaces de sobreponerse a su debilidad de carácter. En La Ventana Indiscreta, el personaje de Stewart está directamente, físicamente impedido, como también lo estará el Scotty de Vértigo por culpa de su acrofobia. Y aunque si bien él es el que sospecha e intuye el asesinato que se ha cometido, es Grace Kelly principalmente, pero también la maravillosa Thelma Ritter, las que deben pasar a la acción. En El hombre que sabía demasiado, Stewart vuelve a ser el tipo afable que se fía de todo el mundo, no así su mujer, Doris Day, que sospecha enseguida de todos los que le rodean. Y cuando toca pasar a la acción, no es Stewart el que la resuelve, sino ella, que con un grito desgarrador consigue salvar la vida del diplomático al que los villanos de la cinta pretenden asesinar. En Vértigo, donde el tema del doble tan apreciado por Hitchcock adquiere su forma más increíble, tenemos a dos Stewart. El primero es un voyeur, un deambulante, que básicamente se dedica a seguir a Madeleine, inevitablemente enamorado de ella, sin ser consciente de que todo es una representación destinada a hacerle servir de testigo privilegiado de un asesinato escenificado como un suicidio. Pero en la segunda parte aparece otro Stewart, el hombre obsesionado, el hombre controlador, el hombre manipulador, el Pigmalión que no duda en someter a Judy a todos sus deseos por nefastos que estos sean. Es ahí donde Stewart abandona su pasividad para volverse algo intrínsecamente violento. Lo podemos apreciar de nuevo en sus manos y en su mirada, en cómo le dice a Judy que debe teñirse el pelo, en cómo le indica a la maquilladora que debe retocar su rostro, en cómo se indigna cuando ve que el peinado no es el correcto. Una interpretación que soterra a duras penas la furia que el personaje cuece en su interior, disimulándola con una calma frágil e inestable. Y todo ello, Stewart lo hace con gestos mínimos, trabajando la mirada, moviéndolo justo las manos, arqueando su cuerpo como si fueran las notas de una melodía endiabladamente triste. Hitchcock dijo que Stewart jamás aceptaría dar vida a un asesino, pero lo cierto es que en Vértigo Scotty no mata una, sino dos veces, incluso tres, si le contamos a sí mismo. En Vértigo, Alfred Hitchcock, a diferencia del libro donde todo se resuelve al final del mismo, esto ya lo hemos comentado, decide revelarnos la verdad de la trama urdida por Elster y ejecutada por Judy a falta de media hora para que acabe la película. ¿Por qué hizo Hitchcock eso? Porque al realizador inglés le daban igual los who done it. Los desenlaces eran lo de menos. Lo importante siempre era el suspense. Por eso era el maestro del suspense. Era, de nuevo, el viejo truco de la bomba de debajo de la mesa. Os lo explicaría yo, pero Hitchcock lo hizo mucho mejor en su entrevista al libro con Truffaut, así que os lo voy a leer directamente de las páginas del libro.
La diferencia entre el suspense y la sorpresa es muy simple y hablo de ella muy a menudo. Nosotros estamos hablando, ¿acaso hay una bomba debajo de esta mesa y nuestra conversación es muy anodina? No sucede nada especial y de repente, ¡boom!, explosión. El público queda sorprendido, pero antes de estarlo se le ha mostrado una escena completamente anodina, desprovista de interés. Examinemos ahora el suspense. La bomba está debajo de la mesa y el público lo sabe. El público sabe que la bomba estallará a la 1 y sabe que es la 1:15. Hay un reloj en el decorado. La misma conversación anodina se vuelve de repente muy interesante porque el público participa en la escena. Tiene ganas de decir a los personajes que están en la pantalla: no deberías contar cosas tan banales, hay una bomba debajo de la mesa y pronto va a estallar. En el primer caso, se han ofrecido al público 15 segundos de sorpresa. En el segundo caso, le hemos ofrecido 15 minutos de suspense. En el caso de Vértigo, la revelación hace temblar las imágenes de la pantalla. Ya lo dijo Eric Rohmer, aquí el suspense no solo sensibiliza al porvenir, sino que revaloriza el pasado. Por un lado, es la primera vez en la película donde se cambia el punto de vista del personaje narrador. Hasta aquí, quitando algunos breves insertos de Mitch, Scotty ha vehiculado la narración. Pero aquí se rompe por completo el punto de vista y es Judy la que pasa a ser la protagonista del relato, mientras explica en off, escuchamos lo que escribe, su confesión. Dearest Scotty, and so you found me. This is the moment that I dreaded and hoped for, wondering what I would say and do if I ever saw you again. I wanted so to see you again just once. Now I'll go and you can give up your search. I want you to have peace of mind. You've nothing to blame yourself for. You were the victim. I was the tool and you were the victim of Gavin Elster's plan to murder his wife. Por otro lado, dicha revelación nos obliga a replantearnos todo lo que hemos visto hasta ese momento, porque ahora mismo nosotros, como espectadores, tenemos más información que Scotty, y esto es tremendamente perverso, porque desde este punto hasta el momento en que Scotty descubra la verdad, cuando ve el medallón de Carlota en el cuello de Judy, la película se vuelve tremendamente perversa. ¿Por qué? Porque en todo el proceso forzado de transformación de Judy en Madeleine, el espectador al mismo tiempo se siente tanto horrorizado por la manipulación que Scotty ejerce sobre la joven, como fascinado y deseoso de que dicha transformación se lleve a cabo. Mediante esta revelación, Vértigo se transforma y pasa de ser una película de intriga romántica con un asesinato en su epicentro a una obsesiva alegoría de las emociones humanas. Ahora analicemos dicha secuencia. La secuencia arranca con el plano vacío del pasillo del hotel donde vive Judy. El contraplano es de Scotty, que está esperando, ansioso. Cuando Judy aparece con el vestido gris y el pelo rubio, James Stewart se yergue ligeramente el 1,90 m que medía. A cada paso que da, Judy está cada vez más iluminada. Nosotros la estamos viendo a través de los ojos de Scotty. Cuando se encuentran en el plano, él ni la saluda, la mira serio, no es Madeleine todavía. Es ella la que habla dentro de la habitación. ¿Y bien? I should be back from your face and pinned at the neck. I told her that. I told you that. We tried it. Él recrimina que no tiene el cabello como quería. En el momento que él intenta tocarle el pelo, Hitchcock acorta el plano. Scotty se lo ruega: por favor, Judy. Y ella, desolada, se mete en el cuarto de baño para recogérselo. Para aquí, Verónica. Es inabarcable la pena y el dolor que se siente en este momento. Roger Ebert escribió al respecto: ambos son esclavos de una imagen fabricada por Gavin Elster, un hombre que ni está en la habitación y que creó a Madeleine como un dispositivo para salirse con la suya y asesinar a su esposa. El dolor de Judy es palpable, el deseo de Scotty es enfermizo. Ambos están condenados. Volvemos. Mientras Judy está en el baño, vemos a Scotty mirar la puerta con los acordes de Herman meciendo las imágenes. La cara de ansiedad de Scotty es indecible, como si no pudiera con el peso de la situación. Se gira y se deja caer sobre el sillón. Cuando se oye la puerta abrir sin cortar el plano, Scotty se gira y Hitchcock mueve la cámara hacia él.
la música crece. En el contraplano, Judy aparece en una bruma verde convertida en Madeleine. Su imagen está difuminada, es un espectro, Madeleine regresando de entre los muertos. Kim Novak se mueve lentísima hacia él, dejando la bruma atrás, volviéndose carne y hueso de Madeleine. Primer plano de Scotty, meciéndose entre el dolor y el deseo. Plano corto de Madeleine que casi intenta sonreír, parece un tic nervioso, pero no le sale. Su pena es tan inmensa como su deseo por complacer. Cuando se juntan en el plano para abrazarse y besarse, la cámara los envuelve en un movimiento de 360 grados que hace disolver la habitación y teletransportarse a la caballeriza donde Scotty y Madeleine se vieron por última vez. Es, sin duda, una de las secuencias más aterradoras y emocionantes de la historia del cine. Todas las emociones universales, miedo, deseo, culpa, desesperación, amor, cobran forma mientras los actores giran en la plataforma rotatoria y el fondo de la imagen cambia, que era un set construido con ambos decorados, hasta regresar a la habitación y dejar el fondo verde mientras ellos siguen besándose apasionadamente. Hitchcock funde a negro. James Stewart se cayó de la plataforma en el peso giratorio y tuvo que ser atendido por un médico que se retrasó 1 hora. La siguiente toma. Las emociones que embargan esta secuencia están en lucha continua. Porque aunque parece una secuencia romántica, dos amantes que se reencuentran y se besan, es de una crueldad abrasiva. Scotty se ha salido con la suya, pero ¿a qué precio? Ni siquiera aún sabe que todo lo que va a perder es mucho más de lo que ya ha perdido. Judy se ha entregado ciegamente a su transformación, tratando de convertir la mentira en verdad, cediendo su identidad por la de una farsa de la que ella se sabe culpable. Quizás por ello se pone el medallón, para poder recordarse a sí misma y a su amado quién es en realidad. Aunque eso les conduzca a la tragedia final. Nunca lo sabremos, porque Hitchcock no da explicaciones al respecto. Simplemente lo pone en escena como el absoluto dios del cine que era. Il m'écrivait qu'un seul film avait su dire la mémoire impossible, la mémoire folle, un film d'Hitchcock, Vertigo. Dans la spirale du générique, il voyait le temps qui couvre un champ de plus en plus large à mesure qu'il s'éloigne. Un cyclone dont l'instant présent contient, immobile, l'œil. Il avait fait le pèlerinage à San Francisco, de tous les lieux de tournage. Le fleuriste Podesta Baldocchi, où James Stewart épie Kim Novak, lui le chasseur, elle la proie, ou bien était-ce l'inverse? Le carrelage n'avait pas changé. Il avait parcouru en voiture toutes les collines de San Francisco, où James Stewart Scotty suit Kim Novak Madeleine. Il semble être question de filature, d'énigmes, de meurtre, mais en vérité il est question de pouvoir et de liberté, de mélancolie et d'éblouissement. Si soigneusement codé à l'intérieur de la spirale qu'on peut s'y tromper et ne pas découvrir tout de suite que ce vertige de l'espace signifie en réalité le vertige du temps. Otra vez nos hemos ido de la hora. Mis disculpas. Soy incapaz de hacer las cosas de otra manera. Así que cerremos con ritmo y belleza, que yo creo que merece la pena. Hablando de la herencia de Vértigo en el cine contemporáneo. Porque veréis, hay muy pocos Vértigos antes de Vértigo. Es una película prácticamente sin referentes, quiero decir. Quizás el devenir onírico de la película podría recordarnos a la fantasía que existe dentro de las imágenes de Jenny, de William Dieterle. La mujer desaparecida y luego resucitada podría tener una mecánica sorpresiva similar a Laura, de Otto Preminger. O vosotros mismos, ¿encontráis algún parecido entre Vértigo y la película de Robert Siodmak, La dama escondida? ¿No hay algo de todo esto que tiene aroma del Edgar Allan Poe, de Morella o de Liguella? Puede, quizás, probablemente. Vértigo es algo único en la historia del cine.
Una película que solo se debe a sí misma, de alguna forma como las de Luis Buñuel, que imagino que sabréis que ambos directores, Hitchcock-Buñuel, se procesaban una admiración mutua tremenda. De hecho, si lo pienso bien, quizás encuentre más conexiones con Vértigo en las películas mexicanas de Buñuel. Pensar en Él, del 53, o en Ensayo de un crimen, del 55, más que en todas las dichas anteriormente. Y espera, un momento. ¿El Fernando Rey de Viridiana no buscaba vestir a su sobrina con el vestido de boda de su esposa muerta? Pero claro, desde 1961 Viridiana, por lo que aquí el influenciado sería Buñuel. Y a Hitchcock sabemos que le volvía loco la pierna de Tristana. En fin. Vaya dos sátiros maravillosos, Alfred Hitchcock y Luis Buñuel. Cerremos pues con una cremallera misteriosa, tendréis que adivinar un poco las conexiones, con todas las películas que se me han ocurrido que tienen de una forma u otra una deuda clara con Vértigo. Por la trama, por el uso de la música, por el uso de los colores, del misterio, de la chica rubia y la chica morena, relecturas, ensayos, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro cremallera. Esto que estamos viendo es una obra maestra del cine experimental que te vuela la cabeza. Es The Green Fog, del cineasta de Winnipeg, Canadá, Guy Maddin, donde básicamente lo que hace es reconstruir plano a plano Vértigo, pero usando imágenes de otras películas. Un ejercicio loquísimo y bellísimo que, bueno,
Considero que es el mayor homenaje que nadie le haya hecho nunca a Alfred Hitchcock, aunque, como también habéis visto, el maestro francés Chris Marker aseguraba que La Jetée, que en sus 28 minutos de duración también podría ser la mejor película de la historia del cine, era en sí misma un homenaje a Vértigo. Y también en este vídeo hemos pinchado el momento de Sans Soleil en el que Marker habla de Vértigo, porque Chris Marker estaba tan obsesionado con la película que llegó a alquilar el apartamento donde vive Scotty, en el número 900 de Lombard Street. Y es que Vértigo, que fue elegida la mejor película de la historia del cine en la penúltima votación de Sight and Sound, es una película infinita y ha dado lugar a todas estas maravillas y seguro que en el futuro dará pie a muchas más. What I love about Vertigo is just it's so perverted. It's just so perverted. ¿Qué es el amor? La bioquímica del cerebro entrando en espiral, una expresión metafísica de lo más profundo y delicado del ser humano. ¿Es el amor algo real, tangible, certero? ¿O por el contrario es solo una ilusión? ¿Un fogonazo tamaño supernova que ocurre en nuestro interior y o bien puede iluminar el resto de nuestra vida o bien destruirla para siempre? Vértigo no da respuestas claras sobre qué es el amor, porque en Vértigo el amor es un constructo. Tenemos un protagonista que se enamora perdidamente, incluso ilógicamente, de una ficción. ¿Pero es el amor algo lógico? Los críticos de la época dijeron que la película era altamente inverosímil, y probablemente es cierto. O al menos tan inverosímil como que una mujer entre en un hotel, vaya a su habitación, abra la ventana y sin embargo luego no está. Desaparece, sin que sepamos bien si Hitchcock está jugando con nosotros o con Scotty o quizás con todos a la vez. Hitchcock tenía bien claro lo que opinaba sobre la verosimilitud. No le interesaba. Él dijo a Truffaut: un crítico que me habla de verosimilitud es un crítico sin imaginación. Y también, si se quiere analizar todo en términos de plausibilidad y verosimilitud, ningún guión de ficción resistiría a este análisis y solo se podría hacer una cosa: documentales. El amor en Vértigo es una ilusión terrorífica, un laberinto endiablado y de nuevo en espiral. Scotty se enamora de una Madeleine que no existe y Judy se enamora de un Scotty que la manipula vorazmente, que incluso la miente sin reparos. ¿Es eso el amor? ¿Un gran engaño? ¿La sumisión al otro sin pensar en las consecuencias porque lo que importa es alimentar la pulsión que nos consume? ¿O quizás el amor es algo más sencillo? Como sencillo es el amor que siente Mitch por Scotty, aunque éste no deje nunca de verla como una buena amiga. Es que el amor siempre tiene que doler, y es que en Vértigo el amor va acompañado de dolor, de obsesión y de muerte. Al menos, al final, al bueno de Scotty se le cura el vértigo, pero el precio que ha tenido que pagar por ello es demasiado doloroso para poder procesarlo. En todo caso, aquí, Verónica y yo os deseamos a todos y todas que seáis felices y que el amor no se os haga nunca tan complicado. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por compartir el amor, en este caso, el amor al cine. Nos vemos.